Bueno, chicos, ¿quieren que comencemos? ¿Están listos? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el corazón. En esta clase vamos a ver el corazón, en la que viene van a ver todo lo que es hemodinamia, arterias y presión arterial, y en la siguiente, que sería el jueves que viene, vamos a ver, que la voy a dar yo a esa clase, lo que es venas y capilares. En esta clase, como les decía, vamos a estudiarlo al corazón. En los organismos unicelulares, los componentes vitales para las células se toman directamente del medio ambiente. Pero en el proceso evolutivo, los organismos pluricelulares, este proceso es mucho más complejo, porque obviamente hay muchísimas células. Entonces, las células también van a tomar esos componentes vitales y van a volcar los desechos desde ese medio líquido que la rodea, que es el líquido intersticial. Ahora bien, ese líquido intersticial debe contener todos esos nutrientes indispensables para la célula. No solo que debe tener todos esos nutrientes, sino que se tiene que eliminar todas las sustancias de desecho del metabolismo celular. ¿Quién cumple ese rol tan importante? Es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre, que hace fluir la sangre a través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están constituidos por arterias, capilares y venas, y son vasos muy especiales que los vamos a ir estudiando en clases sucesivas. Por dentro de esos vasos circula la sangre, y la sangre no solo tiene como función aportar nutrientes, que son muy importantes, sino también transportan gases, oxígeno, dióxido de carbono, vitaminas, hormonas, y también distribuye el calor corporal. Como ustedes ya lo han visto en clases pasadas, la importancia de mantener constante la temperatura del cuerpo. Y ahí la sangre tiene un rol importante. Pero como yo les decía, no solo son estas sustancias nutritivas y productos esenciales para la vida, sino que también se vuelcan hacia la sangre los productos de desecho. Entonces, ¿quién va a ser el órgano que permite la circulación de la sangre? Es el corazón. El corazón es una bomba aspirante e impelente. Aspira sangre, llega sangre al corazón y luego esa sangre es expulsada del corazón y pasa así de un ciclo al otro, es decir, de una sístole a una diástole, sucesivamente, desde que nacemos hasta que nos morimos. El corazón siempre va a estar trabajando. El corazón va a enviar sangre a un circuito menor o circuito pulmonar, que es un circuito de baja presión. Pero no solo está ese circuito, sino hay otro circuito, el circuito sistémico o circuito mayor, que se expulsa sangre, siempre va a ser de los ventrículos, en este caso del ventrículo izquierdo, pasa la sangre por las arterias y todos los sistemas arteriales, llega a los capilares, donde a partir de los capilares se producen los intercambios, y luego esa sangre es drenada hacia las venas para volver nuevamente al corazón. En el caso del circuito menor, la sangre va a salir ahora del ventrículo derecho. Sale del ventrículo, va por las venas hacia los pulmones, a nivel de los capilares se produce el intercambio gaseoso y vuelve la sangre con oxígeno hacia la aurícula izquierda. De manera tal
que los vasos que salen del corazón y siempre van a salir de los ventrículos se denominan arterias. En este caso es la arteria pulmonar, en este caso del que sale del ventrículo izquierdo es la arteria aorta. Y los vasos que llegan al corazón, siempre llegan a las aurículas, van a ser las venas cavas inferior y superior, a la aurícula derecha, y las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces vemos que el corazón tiene una función muy importante, vital, que es la de bombear sangre. Tan importante es que cuando el corazón deja de bombear sangre, la sobrevida no puede durar más que unos pocos minutos. Pero no tiene solamente esa función. El corazón también tiene una función endocrina, porque libera una hormona denominada péptido natriurético atrial. Atrial viene de aurícula, se libera a nivel de la aurícula. Y ya vamos a ver qué función tiene ese péptido natriurético atrial. Si nosotros analizamos el corazón, vamos a ver que está dividido en 4 cavidades. 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas se comunican con su ventrículo, por ejemplo, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, a través de estas válvulas que se llaman válvulas tricúspides. Y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de esta válvula que se llama mitral o bicúspide. ¿Qué importancia tienen estas válvulas? Estas válvulas funcionan en forma pasiva. ¿Qué significa pasivo? Significa que cuando hay mayor presión en la aurícula que en el ventrículo, se abre. Y cuando hay mayor presión en el ventrículo que en la aurícula, se van a cerrar. Pero estas cuerdas tendinosas que están ancladas a los músculos papilares evitan que las válvulas se abran en el sentido opuesto. Esto significa también que estas válvulas van a dar un sentido unidireccional al flujo sanguíneo. Es decir, que la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo, pero no en el sentido inverso. Y que sean pasivos quiere decir que las válvulas son abiertas por las presiones que haya en las distintas cámaras. Donde haya mayor presión, si fuese en la aurícula, va a abrir las válvulas hacia los ventrículos. Y si la presión es mayor en los ventrículos, se van a cerrar las válvulas porque no se pueden abrir en sentido inverso. Pero el corazón no tiene solamente válvulas que comuniquen aurículas con ventrículos, sino que también tienen otras válvulas. Esas válvulas, llamadas sigmoideas o semilunares, se encuentran a la salida de los ventrículos. En este caso, que es el ventrículo derecho, se va a encontrar en la arteria pulmonar. Pero la arteria aorta también tiene una válvula que permite la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Si nosotros analizáramos las paredes del corazón, es decir, el corazón, se toma una pequeña muestra y se analiza. Y vemos que tiene una capa interna llamada endocardio, donde las células se parecen mucho al endotelio de los vasos sanguíneos, es casi como una continuación. Luego le sigue una capa de células musculares llamadas miocardio, y esa capa no es lo mismo, por ejemplo, en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo tiene que hacer una fuerza mucho mayor que el derecho, porque tiene que impulsar la sangre hacia todo el sistema, entonces las paredes son más gruesas.
a diferencia del ventrículo derecho, que su fuerza impulsora solamente debe hacer llegar la sangre a los pulmones, que está ahí nomás, a la par del corazón. Entonces, esta capa de miocardio en el ventrículo derecho tiene menor espesor. A continuación de esta capa de miocardio está la capa de epicardio, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Y en el espacio que quedan entre esas dos hojas hay un líquido pericárdico, que lo que hace es disminuir significativamente esas fuerzas de fricción, porque recuerden que el corazón se está contrayendo y relajando en forma permanente, y si no estuviese ese líquido, habría una gran fuerza de fricción. Ahora, si nosotros analizamos esta capa muscular y vemos esto que está magnificado en esta imagen, veríamos que esas fibras musculares son estriadas, son ramificadas, tienen núcleos, y acá tenemos una superposición de las membranas de dos células musculares. Y esa superposición se llama discos intercalares. Esos discos intercalares no se ve claramente en esta imagen, pero sí las tiene, lo que se llaman uniones nexos o uniones comunicantes, que son muy importantes. La vemos en la clase de sinapsis, cuando hablamos de sinapsis eléctrica. Estas uniones nexo las vamos a ver con mayor detalle en esta imagen, y vamos a ver que esta es la membrana plasmática de un miocito y esta es la membrana plasmática de otro miocito. Y las uniones nexo, uniones comunicantes, uniones gap, son todos sinónimos de estas mismas estructuras. Podemos ver que tienen conexones. Conexones son estas estructuras cilíndricas que están subunidades rodeando a un canal por donde van a fluir los iones, y esas subunidades se llaman conexina. De manera tal que un conexón de una célula está alineado con el conexón de la célula adyacente. Este acoplamiento deja en el medio un canal, y ese canal puede estar abierto o cerrado, dependiendo en este caso de las diferencias de potencial. De manera tal que cuando se produce un potencial de acción, rápidamente ese potencial de acción viaja de una célula a la otra gracias a estas uniones gap. Esto permite, y lo cual es muy importante, que el corazón se comporte como un sinsitio. ¿Qué significa esto? Que si bien está formado por muchísimas células, se comporta como una unidad. Vamos a ver que las aurículas se contraen primero y luego se contraen los ventrículos en forma sucesiva, pero los ventrículos se contraen casi simultáneamente, lo cual no solo le da la fuerza a estas uniones, las uniones no les dan la fuerza, les da la funcionalidad de sinsitio y les permite la sincronización de las células, de manera tal que se contraigan todas juntas. Ustedes ya han visto, la mayoría, los que han tenido trabajos prácticos, se les ha mostrado un video donde se ve un corazón en proceso de fibrilación. Esas células se contraen y se relajan, pero en forma anárquica. No están funcionando como un sinsitio. Una se contrae mientras la otra está relajada, es contracciones todas desordenadas. Y esto lleva a que si bien las células se contraen y se relajan, funcionalmente no es, pierde la función de bomba del corazón porque no permite la expulsión de sangre. Y hemodinámicamente, la
fibrilación ventricular, no así la auricular, la fibrilación ventricular hemodinámicamente es similar a un paro cardíaco, porque la sangre no fluye. Y porque de todas formas, al igual que el paro cardíaco, si no se resuelve en un breve tiempo, la persona llega a morir. ¿Mm? Estas propiedades, esta función de bomba del corazón, es posible gracias a 4 propiedades. Esto es pregunta de examen. Las 4 propiedades del miocardio. Es a nivel del miocardio que vamos a hablar de estas propiedades. Una de ellas es automatismo. El otro es, automatismo o cronotropismo. Y es importante que sepan los dos sinónimos. Se les puede pedir en la mesa de examen, a ver, cuéntenos sobre el cronotropismo o hable sobre el automatismo. Cualquiera de los dos. Otra de las propiedades es la conductividad o dromotropismo. Está la contractilidad o inotropismo y la excitabilidad o batmotropismo. Vamos a comenzar analizando la primera de estas propiedades que les comenté, el automatismo. Crono significa tiempo, por eso es el cronómetro. Y tropismo, cambio. Vamos a ver que hay cambios en el mismo lapso, en un lapso de tiempo. El cronotropismo o automatismo se origina acá, en esta estructura que se llama nodo sinusal o nodo aurículo-ventricular, que se ubica en la aurícula derecha, muy cerca a la desembocadura de la vena cava. ¿Qué ocurre en ese lugar? En ese lugar vamos a encontrar células pequeñas, ramificadas, que han perdido mucho sus fibras contráctiles y por ende en ese proceso, porque son células miocárdicas, son células del miocardio, o sea, contráctiles que se han modificado y se han diferenciado. Y en ese proceso de diferenciación han perdido su capacidad contráctil, pero se han especializado en otra función que es muy importante. Esas células tienen la capacidad de generar espontáneamente, sin asistencia de ningún tipo de inervación, la capacidad de generar potenciales de acción. Esto es lo que permite que, ustedes lo habrán visto en los prácticos, que si se aísla el corazón, por ejemplo, de un animal o de una persona, lo denervo y lo aíslo, ese corazón va a seguir latiendo. ¿Por qué? Porque están estas células P acá, en este nodo sinoauricular. Y esas células P son las que van a generar espontáneamente los potenciales de acción. Esas células P tienen una frecuencia de descarga de 70 a 80 veces en un minuto. Esto quiere decir que van a generar entre 70 y 80 potenciales de acción en un minuto. Cada potencial de acción va a desencadenar una contracción y relajación, o sea, un latido. Por eso es que se dice que generan 70 a 80 latidos por minuto. Pero no son solamente esas células las que son capaces de generar estos potenciales de acción, sino que hay un sistema de conducción, que es lo que ustedes están viendo en verde acá. Hay otras estructuras en verde que también pueden generar esos potenciales de acción. Pero a diferencia del nodo sinoauricular, lo pueden generar a una frecuencia mucho menor. Ejemplo, el nodo sinoauricular va a generar potenciales entre 70 y 80 potenciales de acción en un minuto. En cambio, por ejemplo, en las fibras de Purkinje se pueden generar 40 latidos por minuto.
Como estas células son las que tienen mayor frecuencia en la generación de estos potenciales de acción, se los llama marcapasos cardíacos, porque el corazón va a latir en referencia a las descargas de este nodo sinoauricular. ¿No? Ahora veamos cómo hace para producir automáticamente esas descargas. Si nosotros analizamos el potencial de acción que se producen en esas células P, vamos a ver esta estructura. Como toda gráfica, vamos a ver que en el eje de las Y está representado el potencial de membrana en milivoltios. Y en el eje de las X es el tiempo, que en este caso es milisegundos. Vamos a ver que si nosotros comparamos con el potencial de acción, por ejemplo, de una neurona, en algunas cosas se parece y en otras no. Cambia totalmente. En las neuronas veíamos que el potencial de membrana era menos 70 milivoltios. Acá es menos 60, o sea que es menos negativo. La segunda referencia a tener en cuenta es que en la neurona había un potencial de membrana en reposo constante. El ser constante es isopotencial. Aquí es menos 70, menos 70, menos 70. Aquí cambia y mucho. Esta fase, que se llama prepotencial o potencial de marcapaso, este prepotencial no es constante. Este es un prepotencial inestable. Esa es la característica, es inestable. Y esta inestabilidad hace que ese potencial vaya cambiando, se hace menos negativo, menos negativo, menos negativo, menos negativo, hasta que alcance el umbral. Una vez que alcanza el umbral, se desencadena el potencial de acción con las fases que ya hemos visto. La despolarización y la repolarización. Pero a diferencia del potencial que veíamos, por ejemplo, para una neurona o para una fibra muscular esquelética, esta fase de despolarización era con una pendiente muy intensa, era una línea muy vertical, perpendicular, si quieren, al umbral, y eso se debía que en ese caso se abrían canales rápidos de sodio, que no es lo que ocurre acá. Vemos que esta pendiente no es como la de la fibra nerviosa. Y sí, después entonces viene una repolarización. Conclusión, tenemos un potencial de membrana en reposo que es inestable, y luego tenemos las fases del potencial de acción. Habíamos dicho el prepotencial, luego la despolarización y le seguía la repolarización. Ahora veamos qué iones están en juego para que este potencial de acción sea distinto, por ejemplo, al potencial de acción de una neurona. Y esto es muy, muy importante, entender este prepotencial, porque aquí van a actuar los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. ¿Qué lleva a que estas células espontáneamente alcancen el nivel de descarga, el umbral? Resulta que la permeabilidad al potasio va disminuyendo y aumenta la permeabilidad al sodio. No solo eso, sino que al final de este prepotencial se abren canales transitorios de calcio, que también son canales lentos, de manera tal que, siempre que decíamos, para que el potencial de membrana sea constante, tenía que haber una mayor permeabilidad al potasio. Acá, la permeabilidad al potasio se va disminuyendo. No solo que disminuye la permeabilidad al potasio, sino que aumenta la permeabilidad al sodio. Y al final
se abren canales de calcio, entra calcio y termina esta despolarización de prepotencial. Esto hace que el potencial que se llama prepotencial, paulatinamente se vaya haciendo más positivo hasta llegar al nivel de descarga o umbral. Cuando llega al umbral, se abren otros tipos de canales que son de calcio y estos canales son lentos. Entonces, menos rápidamente o más lento, es mejor dicho, más lentamente que los canales de sodio, entra calcio y despolariza la fibra. Aquí, en este punto, esos canales de calcio se cierran y se abren los canales de potasio. De manera tal que a partir que empiezan a salir los iones de potasio, va repolarizando la fibra. Entonces, conclusión, tenemos un prepotencial inestable que hace que espontáneamente la fibra alcance el nivel de descarga. Una vez que llega al nivel de descarga umbral, se produce el potencial de acción. Despolarización por la entrada de calcio, repolarización por la salida de potasio. ¿Está entendido este punto, que es la base de muchos conceptos que vamos a ver? Sí, profe. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que esos potenciales de acción se originaban en este nódulo, que era el nodo sinoauricular. Pero no basta con que se origine ahí. Debe transmitirse, propagarse. Y ahí vamos a hablar de la segunda propiedad, la conductividad o dromotropismo. Conductividad significa dromo, o al revés, dromo significa conductividad. Acuérdense, el dromo, autódromo, es el circuito por donde se conducen los autos. Entonces, se origina acá estos potenciales de acción y ahora se van a propagar. ¿Hacia dónde? Y tienen que llegar a todas las células del miocardio. Entonces, a través de un sistema de conducción, finalmente van a llegar a las células del miocardio y estas células del miocardio, como tienen estas uniones estrechas, estas uniones GAP que habíamos hablado al inicio, van a permitir la rápida transmisión del potencial de acción de una célula a la otra. Ahora, una vez que se origina en el nodo sinoauricular, estos potenciales de acción se van a propagar. En el caso de la aurícula derecha, por el fascículo internodal anterior, el internodal medio y el internodal posterior. Pero no solo eso, también se van a dirigir a la aurícula izquierda a través de las de Bachmann. A nivel del nodo aurículo-ventricular, aquí hay otro nodo que tiene unas células parecidas al que tiene el sino auricular. Nada más que aquí ocurre un evento muy importante y es el retraso en la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular. Este retraso es muy importante porque permite que aurículas y ventrículos no se contraigan juntos, sino sucesivamente. Es decir, primero se contrae aurícula y luego se contrae ventrículo. Y ya vamos a ver por qué. Gracias a quién ocurre esto, al retraso o al retardo en la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué ocurre este retardo? Este retardo ocurre básicamente por dos motivos. Porque hay una disminución en el diámetro de la fibra, y esto disminuye la velocidad de conducción, y antes en los libros más viejos solamente apuntaban a esta característica, pero hay libros nuevos que están incorporando también que este retardo se produce porque hay una disminución en las uniones GAP o uniones de hendidura que se encuentran a ese nivel. Entonces, acá se produce un retardo y este es el nodo aurículo-ventricular. De este nodo aurículo-ventricular
se desprende el haz de His. El haz de His que se va a dividir en la rama izquierda y en la rama derecha del haz de His y va a pasar por esta placa interventricular. Este haz de His luego va a formar las células o fibras de Purkinje, que son de alta velocidad de conducción. Y finalmente van a inervar a las fibras no inervar, porque no es tejido nervioso. Se van a poner en contacto con las fibras del miocardio. Como vemos acá, hay diferencias en la frecuencia de descargas de las distintas partes de ese sistema de conducción. Aquí vemos que el nodo sinoauricular descarga entre 60 y 80 veces por minuto. Entonces, si les preguntan cuál es la frecuencia cardíaca normal, es un poquito más arriba de 60, es más bien entre 70 y 80, pero 65 no es una frecuencia normal. Hay libros que dicen que está entre 60 y 80, hay otros libros que dicen que la frecuencia normal está entre 70 y 80 latidos por minuto. Por eso acá se ve la relevancia del nodo como marcapasos cardíacos. Fíjese que en el nodo auriculoventricular la frecuencia es mucho menor, de 15 a 25. En el sistema de Purkinje, de 20 a 45. En los tractos internodales, de 15 a 25. Ahora, ¿qué pasaría si de alguna manera se bloquea la actividad del nodo sinoauricular? El corazón se detiene por un breve tiempo. Por un breve, muy breve tiempo, sí. Pero finalmente, aunque siga bloqueada la actividad del nodo sinoauricular, vamos a ver que el corazón empieza a latir. ¿Y por qué empieza a latir? Porque hay otros puntos del sistema de conducción donde se pone de manifiesto su descarga espontánea. Entonces, obviamente, no va a latir a esta frecuencia, no va a latir a 60 latidos por minuto, pero sí puede latir, por ejemplo, a 45 latidos por minuto, a una menor frecuencia. ¿Por qué? Porque son estos puntos los que van a empezar a descargar en forma espontánea. Y cuando ocurre eso, estamos hablando de focos ectópicos. ¿Qué es un foco ectópico? En este caso, es un punto distinto al marcapaso, distinto al nodo sinoauricular, el que produce esas descargas espontáneas. Uno de los parámetros muy importantes, una de las técnicas de medir la actividad eléctrica del corazón es el electrocardiograma. Esta es una técnica que permite hacer un registro de la actividad, un registro externo de la actividad eléctrica. Y si nosotros lo analizamos, vamos a ver que está constituido básicamente por estas ondas. La onda P, que representa la descarga del nodo sinoauricular y su propagación. Cuando esta zona sería cuando este potencial de acción se propaga por el haz de His. La onda QRS, que es un complejo, porque no están aislados, sino que funcionan como QRS. Y después la onda T. La onda P, que ahora vamos a pasar a este esquema, que es más grande y se lo ve mejor, representa la despolarización de la aurícula. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T es la repolarización ventricular. Ahora me podrán decir, y bueno, ¿y dónde está la repolarización de la aurícula? Coincide con el complejo QRS y está solapado, enmascarado por este complejo, de manera tal que la aurícula tiene su despolarización y su repolarización, que en este caso no se lo puede ver en este registro, pero sí está. Y acá tenemos el complejo QRS y la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular.
sí se pueden producir trastornos en el sistema de conducción, justamente por bloqueos. Fíjense, acá vamos a ver algunos tipos de bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Es el impedimento en la propagación del potencial de acción. Y los bloqueos pueden tener distintos grados. Por ejemplo, un bloqueo de primer grado sería aquel que solo hace referencia a un retardo en la propagación del potencial de acción, a diferencia de un bloqueo de segundo grado. Fíjense en este esquema. Onda P, latido cardíaco, latido auricular, representa a la contracción o sístole auricular. Otra onda P, otra sístole auricular. Complejo QRS, una sístole ventricular. Entonces, fíjense, acá hay contracción ventricular seguida de una contracción auricular seguida de una ventricular. Esta onda P debería tener un complejo QRS, o sea, después de la sístole auricular debería haber la sístole ventricular, pero acá está interrumpida. Entonces, si ustedes ven, aquí las aurículas laten 3 veces y recién viene un latido ventricular. Esto significa que hay un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular. Es decir, ¿cómo? ¿Alguien preguntaba algo, chicos? ¿No? Bueno. Es decir, si tienen alguna duda, la charlamos. No se queden con las dudas. Entonces, tiene un latido auricular seguido por uno ventricular. Y acá vemos que en estos bloqueos se han bloqueado, no prosigue la propagación del potencial de acción. Esto hace que este bloqueo en el sistema de conducción impide la contracción ventricular. Y un bloqueo de tercer orden es un bloqueo completo, donde la despolarización no alcanza el ventrículo. Entonces, aurícula y ventrículo laten en forma independiente. No hace falta que sepan ningún grado de bloqueo, si es primer orden o grado, segundo grado, tercer grado. Lo importante es que sepan que un bloqueo es el impedimento de la propagación del potencial de acción en algún punto del sistema de conducción. Solamente con que sepan eso, está muy bien. Y vamos a entrar en la tercera propiedad del miocardio, que es la contractilidad o inotropismo. Ino hace referencia a la fibra contráctil que tiene una forma ahusada. Y para eso vamos a analizar el potencial de acción de una fibra muscular ventricular. Y vamos a ver que este potencial de acción también es diferente a los que nosotros habíamos visto antes. Sí tiene algunas coincidencias y algunos puntos que son discrepantes. Por ejemplo, el potencial de membrana en reposo es constante, pero es más negativo que una fibra nerviosa. Es más o menos de menos 90.000 voltios. Este es el potencial de membrana en reposo. Luego tenemos, a ver si era acá, sí, esto. ¿A qué se debe el potencial de membrana en reposo? A que esta membrana tiene una mayor permeabilidad al potasio que al sodio y a la actividad de la bomba de sodio-potasio. Luego tenemos una fase de despolarización. Acá la vamos a ver. Una despolarización que es una despolarización muy rápida. ¿Por qué? Porque se abren canales de sodio que son muy rápidos. Y entra sodio, hace más positiva esta diferencia, hasta que llega un punto donde esos canales de sodio se cierran. Cuando se cierran esos canales de sodio,
se abren canales de potasio. Sale potasio y al salir potasio se repolariza parcialmente porque luego se abren canales de calcio. Y al entrar calcio se produce una meseta. Este calcio que está entrando desde el líquido extracelular, vamos a ver que es muy importante para el proceso contráctil. Y ya vamos a ver cómo y dónde actúa. Este calcio que produce la meseta entra gracias a esos canales de calcio que se abren y luego se van a cerrar esos canales de calcio. Al cerrarse esos canales, se han abierto a la vez unos canales de potasio, que sale el potasio y produce la repolarización del potencial de acción. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que este potencial... Profe. Sí. Ahí en la segunda, sería en la parte 1, en la etapa 1, de la rápida repolarización. Ahí en el práctico de hoy estuvimos estudiando, o sea, repasando esa parte, y también decían que la repolarización, esa rápida repolarización era por el cloro, el ion cloruro. También lo es. Y si usted lo dice, no está mal. No está mal. Sí que lo diga el potasio. También interviene el cloruro. En realidad, si ustedes ven este tema del libro de Hussein, que es un libro muy viejo, pero no deja por eso de ser muy bueno, van a ver que hay muchísimos canales. Y nosotros decimos canales de potasio. Canales de potasio, hay mucha variedad de canales de potasio. Solo esto vamos simplificando los conceptos para que queden los conceptos claros. Pero sí es cierto que también intervienen iones de cloruro. No está mal, es correcto. Nada más que esto es a forma de simplificar un poco el proceso. ¿Está contestada su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Lo importante de este potencial de acción es esto, el tiempo del potencial de acción. Este es un potencial de acción muy largo. A ver, refresquemos. De una fibra nerviosa el potencial era más o menos 5 milisegundos. 5. Contra estos 250, 300 milisegundos. Y esto es muy importante. Vamos a ver qué pasa en esto que es tan importante. Fíjense, en rojo está el evento eléctrico, que es el potencial de acción de una fibra ventricular. En azul está el evento mecánico, es la contracción o sístole y la relajación o diástole ventricular. Y cuando se da justamente en este proceso de meseta. Vamos a ver qué es lo que pasa en este momento. El potencial de acción, que es un evento que se da a nivel de la membrana, va viajando por el sarcolema y a nivel de los túbulos T hay unas estructuras denominadas receptores de dihidropiridina sensibles a este voltaje, a esta diferencia potencial que está generando este potencial de acción. Al ser sensibles, estas estructuras, que son canales, se abren y entra calcio. Ese calcio, como estos receptores de hidropiridina no están conectados físicamente a estos receptores de rianodina, que están en el retículo sarcoplásmico, este calcio va a inducir la apertura de estos receptores de rianodina. Cuando se abren los receptores de rianodina, el calcio que estaba secuestrado dentro del retículo sarcoplásmico se libera. Y al liberarse, va a interactuar con las fibras contráctiles de una manera muy semejante a las que ustedes han visto en el músculo esquelético. Y esto es lo que va a producir la contracción o sístole ventricular. Ahora bien,
luego de la sístole debe venir la diástole. Y para que ocurra la relajación, ese calcio que estaba en el citosol debe volver al retículo sarcoplásmico. Como en el retículo sarcoplásmico hay una gran cantidad de calcio, no hay otra alternativa más que una bomba ATPasa para impulsar el calcio contra su gradiente de concentración. Pero ese calcio no solo va al retículo sarcoplásmico, sino que sale de la fibra muscular a través de un intercambiador de sodio-calcio. Este intercambiador funciona sacando calcio e introduciendo sodio. Pero para que este intercambiador funcione, necesita de la actividad de la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque la bomba va sacando sodio, deja un déficit de sodio en el interior, en las adyacencias de la membrana, que le sirve para ingresar sodio a favor de un gradiente. Esto. Y mete el sodio y no bombea, porque no es una bomba, saca calcio hacia el líquido extracelular. Conclusión, este calcio que entraba a la célula en la zona de la meseta del potencial de acción, este calcio es el disparador de la salida de calcio del retículo sarcoplásmico para que se produzca la contracción ventricular. Y para que se produzca la relajación o sístole ventricular es indispensable bombear, aquí sí, bombear calcio hacia el retículo sarcoplástico. ¿Está claro o quieren que revisemos algún concepto? Bueno. Está claro, profe. Bueno, esto es más fácil porque ustedes ya lo han estado viendo en el práctico. Entonces aquí cerramos muchos conceptos, pero vamos con mucha agilidad en estos temas. Ahora, habíamos dicho, por supuesto, el calcio extracelular es tan importante para la contracción muscular, del músculo ventricular, que si hubiese una situación donde no hay calcio o los niveles de calcio son deficitarios, no se produciría la contracción. ¿Por qué? Porque no induciría la salida del calcio al retículo sarcoplástico. Ahora, yo había insistido mucho con que la duración del potencial de acción era muy importante, muy importante. Y ahí vamos a hablar de los periodos refractarios absolutos y relativos, que están haciendo alusión a la excitabilidad o vasotropismo de estas células miocárdicas, que la excitabilidad va cambiando en el transcurso del potencial de acción. Entonces vamos a tener que el periodo refractario absoluto, que lo tocamos pero ustedes ya lo saben muy bien, es el periodo durante el cual, que comienza en este punto, cuando se produce la despolarización hasta la mitad de la repolarización, por intenso que sea el estímulo, no va a dar un nuevo potencial de acción. Sin embargo, a partir de la mitad de la repolarización hacia el final del potencial de acción, hay un breve periodo. Y es un periodo, que es al final de la diástole, que podría generar un nuevo potencial de acción. Ese periodo es periodo refractario relativo. Y ese estímulo no es un estímulo cualquiera, tiene que ser un estímulo intenso. Entonces, vemos que si yo aplico un estímulo acá, se va a producir un potencial de acción y va a dar como consecuencia una contracción, una sístole y una diástole ventricular. Pero, si yo aplico un estímulo acá, pero el refractario absoluto, no va a dar un nuevo potencial de acción, no va a haber una nueva contracción. Si ahora lo aplico acá, pero este estímulo es mucho más grande que el anterior, va a ser igual. No va a haber ninguna respuesta. No va a dar un nuevo potencial de acción.
Pero si yo lo aplico en este periodo refractario relativo, ya cambia. Ahí sí va a dar un nuevo potencial de acción. ¿Y qué me va a producir? Una nueva sístole. Una sístole extra o extrasístole. ¿Por qué? Porque en este periodo, si el estímulo es intenso, sí va a dar una nueva sístole, una extrasístole. Entonces, durante el periodo refractario absoluto no se producen contracciones, pero en el periodo refractario relativo, un estímulo de mayor intensidad me va a dar una extrasístole. La pregunta es, ¿por qué una extrasístole y no una tetanización? El miocardio no se tetaniza jamás. ¿Se imaginan ustedes que una persona que se tetanizara el corazón, su corazón, le produciría la muerte? Porque es una contracción intensa y sostenida, no habría flujo sanguíneo. Pero, gracias a este periodo periodo refractario absoluto que es tan largo, esto lo protege al corazón de manera que jamás se va a tetanizar. Ahora analicemos por qué. Acuérdense que el músculo esquelético, ¿por qué se tetanizaba? Fíjense, la duración del potencial de acción de un músculo esquelético es muy pequeña, apenas unos 5 milisegundos. Entonces, si había un estímulo acá, se producía un potencial de acción y producía una contracción y una relajación. ¿Qué debía ocurrir para que haya un tétano? Que yo estimule acá, entonces se producía una contracción. Empieza a relajarse, se relaja y viene otro estímulo. Se vuelve a contraer, pero la relajación no fue total, fue parcial. Aplico otro estímulo, se vuelve a contraer, empieza a relajarse, se relaja parcialmente, viene otro estímulo, se vuelve a contraer. De manera tal que estas contracciones son parciales y son muy breves. De manera que se van sumando hasta que alcanza el tétano. Este sería el tétano incompleto, porque es irregular, hasta alcanzar el tétano completo, que no es irregular, es homogénea ese estado de contracción. En el músculo cardíaco no ocurre eso. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho. Yo puedo estimular durante mucho tiempo, en alta frecuencia, pero no va a haber esto que ocurre acá. ¿Por qué? Porque es tan largo ese periodo refractario absoluto que le dio tiempo a la fibra ventricular relajarse, se relaja, hasta que pucha. En este punto se relajó tanto que si aplico un estímulo sí va a haber una nueva contracción, pero no se puede sumar de acá. ¿Está claro este concepto? Sí, perfecto. Bien, entonces, conclusión, el músculo esquelético se puede tetanizar. El músculo cardíaco no se puede tetanizar. Puede dar una extrasístole, pero jamás se va a tetanizar. Hay trastornos en estos ritmos cardíacos. Trastornos, por ejemplo, en la frecuencia. Y ustedes ya saben que el concepto de taquicardia es una frecuencia superior a la normal, superior a 80 latidos por minuto. Por ejemplo, si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, está con taquicardia. Y si una persona tiene una frecuencia de 55 latidos por minuto, está en un estado de bradicardia. ¿Qué puede generar una taquicardia? El ejercicio, sobre todo en personas que no están muy entrenadas, la descarga simpática, como ustedes lo han visto, la fiebre, donde también lo han visto en el sistema nervioso autónomo y en la clase de la doctora Solar Ayán, que lo explicó muy bien. Y también puede haber bradicardia. ¿Qué puede producir la bradicardia? La descarga vagal. El sistema nervioso
parasimpático, a través del nervio vago, produce bradicardia. La hipotermia también produce bradicardia. Hay otros fenómenos como las extrasístoles, que es lo que acabamos de explicar recién, y la fibrilación. Hay un video precioso que ustedes los han visto en el práctico, cómo se ve un corazón en fibrilación ventricular. Con fibrilación auricular una persona puede vivir. Lo que no puede vivir es con fibrilación ventricular. ¿Y qué ven? Contracciones y relajaciones de esa fibra, pero se contraen en forma asincrónica. No están sincronizadas, no se comportan como un sinsitio, de manera tal que el corazón pierde esa propiedad de expulsora de sangre. Entonces, si analizamos un electrocardiograma, este es un electrocardiograma normal, mientras acá se ve un electrocardiograma de un corazón en fibrilación. Y ahora, sí, diga. ¿Cómo había dicho? Con fibrilación ventricular no se puede vivir y con... Con la auricular sí, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué rol tiene la aurícula? Hay personas que viven con fibrilación auricular, sobre todo después de tener una operación, por ejemplo, un recambio de válvulas, que a veces cuando se hace la sutura, se toca porque las válvulas aurículas ventriculares están muy cerca del sistema de conducción. Cuando con la aguja se toca el sistema sin querer, produce alteraciones y muchas veces queda algún tipo de fibrilación auricular. Hay otras personas que han nacido y la han tenido toda su vida y se han enterado cuando han ido a un chequeo con el cardiólogo que tienen una fibrilación auricular. Con la fibrilación auricular se puede vivir. Por supuesto que tiene su riesgo. Con una fibrilación ventricular es absolutamente imposible, porque el ventrículo no puede eyectar la sangre que va a recorrer por los vasos sanguíneos. Bien, profe, gracias. No, de nada. Y ahora vamos a pasar a otra parte que tiene que ver con este tema. A ver. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Bien. La otra parte es el ciclo cardíaco, porque aquí hemos analizado las propiedades del miocardio que permiten que el corazón funcione como una bomba. Ahora vamos a ver cómo se produce esto. Un ciclo cardíaco son todos los eventos que ocurren desde una contracción a la siguiente o desde una relajación a la siguiente. Como es un ciclo, uno puede empezar por cualquiera de los dos puntos. Contracción o sístole, o relajación o diástole. Entonces, básicamente, cuando el corazón se relaja, se llena de sangre. Y cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre que tenía en los ventrículos. Vamos a ver qué ocurre en esto. Y vamos a empezar como un cuentito, porque en realidad es una sucesión de eventos. Vamos a empezar por este punto, que es la diástole, la relajación. ¿Qué podemos ver acá? Válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoideas que están cerradas. Entonces, como estas válvulas están cerradas, la sangre que llega a las aurículas empieza a almacenarse en las aurículas, en la derecha y en la izquierda. Cuando la presión en la aurícula es mayor que en el ventrículo, estas válvulas se abren. Y al abrirse descarga rápidamente el contenido que tenían las aurículas en los ventrículos. Entonces se produce un llenado rápido. Se llena el ventrículo, se siguen llenando los ventrículos y a medida que se van llenando, se empiezan a cerrar estas válvulas. Cuando todavía no están totalmente cerradas, pero ya se van cerrando y se empieza a acumular
algo de sangre en las aurículas. Y ahí sobreviene la contracción auricular. Al contraerse las aurículas, expulsa un porcentaje más de sangre desde las aurículas a los ventrículos. De manera tal que la presión dentro del ventrículo crece porque recibe un extra de sangre. Y esa presión hace que estas válvulas auriculoventriculares se cierren. Estando estas válvulas cerradas, fíjense, auriculoventriculares cerradas, válvulas sigmoideas cerradas. Entonces, si están cerradas, ni entra ni sale sangre. Pero en este proceso empieza a contraerse en los ventrículos. Imagínense un globo. El globo está inflado y la punta está cerrada. Y ustedes lo empiezan a apretar, 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 empieza a aumentar la presión. Y si siguiesen apretando, el globo explota. No es este el caso. Pero, ¿qué quiero decir? El ventrículo, ambos ventrículos están llenos de sangre. Las válvulas están cerradas y se contraen. Entonces, empieza a aumentar mucho la presión. Y aumenta, y esa presión es muy importante. ¿Por qué? Porque es la fuerza necesaria para abrir estas válvulas sigmoideas. Se abrieron las válvulas, entonces la sangre es eyectada hacia fuera del corazón por las arterias aórtica y pulmonar. A medida que se eyecta la sangre, la presión en el ventrículo disminuye, el volumen en el ventrículo disminuye, por supuesto, va a aumentar la presión y el volumen en estos grandes vasos que salen del corazón. Cuando la presión en estas arterias es mayor que la del ventrículo, estas válvulas semilunares se cierran. Acá la tenemos. La presión acá es mayor que la presión en el ventrículo. Y estas válvulas se cierran. Fíjense, otra vez, todas las válvulas cerradas, las auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, están cerradas. Y si están cerradas y el corazón se empieza a relajar, es una relajación isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque ni entra ni sale sangre, pero el corazón se relaja. Nuevamente se reinicia el ciclo. En este estado se empiezan a cargar las aurículas, aumenta la presión, se abren las válvulas auriculoventriculares, rápidamente se llenan ventrículos, llenado rápido, hasta que se produce contracción auricular, un volumen extra que va hacia los ventrículos, esto cierra las válvulas y estando todo cerrado, sístole isovolumétrica, ni entra ni sale sangre y comienza la contracción. Esa fuerza, esa presión que se junta, sirve para abrir estas válvulas sigmoideas. Cuando se van a cerrar las válvulas sigmoideas, hay un pequeño reflujo de sangre, muy pequeño reflujo de sangre hacia los ventrículos. Se cierran, se produce la relajación isovolumétrica y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora a esto, que yo se los conté como un cuentito, los vamos a ir asociando con algunos parámetros que ya vamos a ver. Pero básicamente esto es lo que ocurre. Entonces, diástole auricular y ventricular, el llenado rápido que habíamos dicho. Le sigue la sístole auricular, que impulsa un 30% más de sangre al ventrículo. Y ustedes dicen, ¿y para qué? Porque esto aumenta la eficacia del corazón. Veamos un ejemplo. Ustedes tienen una gomillita.
Si yo les tiro poco, se contrae con menos fuerza. Si yo les tiro mucho, se contrae con mayor fuerza. Y esto es lo que le ocurre a la fibra muscular. Cuando viene la contracción auricular, esas fibras musculares se estiran más y al estirarse más con mayor fuerza se van a contraer. Por eso es que aumenta la eficacia del corazón. Pero si estas aurículas estuviesen en un proceso de fibrilación, no habría ese porcentaje extra, no aumentaría la eficacia del corazón, pero el corazón, los ventrículos podrían bombear sangre, con una menor eficacia, pero sí podrían bombear sangre. Eso les quería mostrar porque una fibrilación auricular, que no es lo deseable, no es lo fisiológico, es algo patológico, hay que revisarlo, hay que controlarlo, pero puede ser compatible con la vida. No así la fibrilación ventricular. Después seguíamos en este periodo la sístole isovolumétrica, contracción con todas las válvulas cerradas. Luego venía la sístole ventricular y en esa sístole ventricular se abren las válvulas semilunares y se eyecta, se expulsa la sangre del corazón. Se cierran las válvulas y sobreviene la diástole o relajación isovolumétrica. Ahora vamos a pasar a este esquema donde vamos a ir viendo lo mismo que hemos hablado recién, nada más analizando algunos parámetros en la gráfica. Pero es lo mismo que les dije con palabras. ¿Qué vamos a ver en este gráfico? Fíjense, abajo, sístole auricular seguida de la sístole ventricular. Y después del proceso sistólico viene la diástole ventricular. Se reanuda nuevamente con la sístole auricular. Esto lo analizamos juntos porque en los libros, todos los libros de fisiología, trae este gráfico, que les permite integrar distintos parámetros que hemos ido analizando. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a analizar el electrocardiograma. Recuerden, despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. Y fíjense que en la diástole no hay casi actividad, salvo al final. Otro evento que vamos a analizar es a nivel del ventrículo el volumen. ¿Cómo va variando el volumen? Fíjense, acá se va llenando el ventrículo de sangre, se llena y baja el volumen. Vuelve a llenarse para que posteriormente disminuya el volumen. Y junto con el volumen vamos a analizar la presión en el ventrículo que está con esta línea roja. Fíjense que cuando aumenta el volumen, ya lo vamos a ir viendo, en algún punto aumenta la presión, pero no vamos a hacer ese análisis ahora, sino dentro de un ratito cuando lleguemos a esta etapa. Disminuye el volumen, disminuye la presión. Y un punto más vamos a ver, los ruidos cardíacos. Estos que se ausculta el médico. Los ruidos fisiológicamente vamos a escuchar básicamente dos, solamente dos, que se produce el primero cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el segundo cuando se cierran las válvulas sigmoideas. Ahora integremos todos estos conceptos que hemos ido hablando en la diapositiva anterior y en esta. Nos vamos a encontrar al final de la diástole auricular y ventricular. O sea, nos vamos a situar en este momento. Diástole. ¿Qué pasaba en la diástole? Había un llenado rápido, estaba relajado el ventrículo. El ventrículo, para que se llene, tiene que estar relajado, porque si está contraído, el volumen es mucho menor. Entonces, ventrículo y aurículas relajadas. Se llena rápidamente el ventrículo y fíjense,
cómo se llena rápidamente. Pero, si bien se está llenando, fíjense en rojo que la presión no aumentó mucho. Aumentó de 0 a 10 milímetros de mercurio. Acá. ¿Cuánto se llena? Se llena más o menos un 70%. Obviamente, para que eso ocurra, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas, porque es la sangre que viene de las aurículas a los ventrículos. Y las válvulas semilunares están cerradas, como muestra la imagen. ¿Qué pasa luego? Fíjense, vamos a estar en este punto, en la sístole auricular. ¿Y por qué era esto que les decía? Que aumenta un 30% el volumen ventricular. Estamos acá y se produce la contracción de las aurículas. Impulsa hacia el ventrículo un 30% más de sangre. Nos situamos acá. Fíjense, aquí se estaba llenando un 70%. Esto que ven acá es lo mismo que esto. Se estaba llenando y aquí aumenta un 30% más de sangre. Aumenta, y esto que yo les decía, estira más las fibras ventriculares. Y ¿por qué hay un 30% más de sangre? Porque sobrevino una contracción auricular. Y para que se produzca la contracción auricular, primero se tiene que producir la despolarización auricular. Esto es un llenado activo. Antes era pasivo, simplemente se abrían las válvulas y pasaba de aurícula a ventrículo. Acá es activo. ¿Por qué activo? Porque ese extra de sangre está impulsado por una contracción de las aurículas. Al final de la diástole, en este punto, ¿cuánto volumen de sangre hay en el corazón? Es aproximadamente, no en el corazón, en el ventrículo, es aproximadamente unos 130 mililitros de sangre. ¿Qué es lo que pasa después? Esa cantidad de sangre hace que estas válvulas auriculoventriculares se cierren. Y se cierran esas válvulas, se produce el primer sonido, el primer ruido cardíaco. Estas válvulas están cerradas y recuerden, las auriculoventriculares, las semilunares también estaban cerradas. Y aquí comienza la contracción ventricular. Y fíjense lo importante. Acá tenemos máximo volumen en este punto. Miren esta línea roja, la presión era muy poco lo que había aumentado. Pero al cerrarse las válvulas, y empezar a contraerse los ventrículos, miren a nivel del ventrículo izquierdo cómo aumenta la presión. Aumenta muchísimo, aumenta hasta que en este punto tiene la fuerza suficiente para abrir estas válvulas semilunares. Y al abrir estas válvulas semilunares, se produce la expulsión de la sangre. Pero hasta antes que se abra, era una contracción isovolumétrica. Fíjense que el volumen en este punto no ha cambiado. Lo que ha cambiado, y mucho, es la presión dentro del ventrículo, y esto hace alusión al ventrículo izquierdo, que por supuesto tiene mucha más presión que el derecho. ¿Cuánta presión alcanza? De más o menos de 80 milímetros de mercurio, pero puede llegar hasta los 120 cuando sale de acá. Y el ventrículo derecho, unos 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero mostrar? Que son dos hemibombas. Esta es una, aurículo y ventrículo. Independiente de esta, aurículo y ventrículo, y trabajan a presiones diferentes. Esta, la izquierda, es de alta presión.
tiene que impulsar la sangre a todo el sistema. A diferencia de la parte derecha, solamente tiene que impulsar la sangre a los pulmones los tiene al lado del corazón. El flujo hace un recorrido mucho menor, sumado que el corazón es un centro de baja presión sanguínea. Entonces la fuerza que debe hacer el ventrículo derecho es mucho mayor, perdón, el izquierdo, mucho mayor, y fíjense que las paredes son mucho más gruesas que la fuerza que debe hacer el ventrículo derecho. Sus paredes, por ende, son mucho más delgadas. Volvamos al esquema. Estábamos acá. Válvula cerrada, se contrae el ventrículo. Al contraerse el ventrículo, no cambia el volumen, pero sí aumenta mucho la presión. Ese aumento es indispensable para que estas válvulas se abran, las semilunares. Al abrirse esas válvulas, se produce la expulsión de la sangre. Y al expulsar la sangre, mientras va expulsando, va bajando el volumen, baja el volumen, y la presión, que era muy grande al principio, también empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque va pasando a estos grandes vasos que salen del corazón. Pero ni bien empieza a pasar la sangre por los vasos, esta que es muy parecida, que es la curva en negro, por ejemplo en la aorta, aumenta la presión. Y luego, a medida que la sangre va fluyendo hacia las arterias, va disminuyendo la presión. Acá, por si tienen dudas cuando ustedes vean el tema, va a haber lo que se llama una incisura de la presión en la aorta. ¿Por qué se debe? Porque estas válvulas sigmoideas, en esto ocurre lo mismo, nada más que son valores distintos. Cuando se cierran las válvulas, hay un pequeño reflujo de sangre hacia el ventrículo, y es lo que produce esta incisura en la presión aórtica. Cuando se cierran estas válvulas sigmoideas, hacen un ruido. ¿Qué ruido? El segundo ruido cardíaco. Ahora, cuando se expulsa sangre del corazón, habíamos dicho, en este punto había 130, 140 mililitros de sangre. En la contracción ventricular, ¿se expulsa toda la sangre? No. Se expulsa una parte. ¿Aproximadamente cuánto? Y más o menos unos 70 mililitros. Y ese volumen que se expulsa es el volumen sistólico. Como no se expulsa todo, queda un remanente. Un remanente es de aproximadamente 50 mililitros que van a quedar en los ventrículos. Luego, como hemos dicho, se cierran estas válvulas y se produce el segundo ruido cardíaco. Al cerrarse esas válvulas, se cierran las sigmoideas. Las auriculoventriculares estaban cerradas y comienza la relajación. Y la relajación va a ser isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque están todas las válvulas cerradas. Ni entra ni sale sangre. Entonces, la relajación es isovolumétrica. Y fíjense, en ese proceso de relajación isovolumétrica, cómo cae aún mucho más la presión a nivel ventricular, lo cual es muy, favorece mucho el llenado ventricular que va a venir después. Cuando esta presión disminuye y se relajen estas cámaras, se abren nuevamente estas válvulas y permite el llenado rápido de los ventrículos, que es lo que están viendo acá. Se abren las auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque la presión acá en estas cámaras, en estas aurículas, aumentó mucho y se hizo mucho más grande que en los ventrículos. Entonces se abren estas válvulas y se empiezan a llenar ambos ventrículos. Al final de la diástole, en el ventrículo derecho, la presión es más o menos de unos 0 a 10 milímetros de mercurio. ¿Que es lo que tenemos acá?
perdón, en el ventrículo, sí, disminuye mucho la presión, fíjense, para volver a aumentar paulatinamente. Y se reanuda el ciclo. Esto es lo que se llama el ciclo cardíaco. Por eso decíamos que el corazón es una bomba aspirante e impelente. Las aurículas aspiran sangre y los ventrículos las expulsan. Y se reanuda el ciclo una y otra vez, Desde que nacemos hasta que nos morimos, estos ciclos se van dando en forma sucesiva. Y, si Dios quiere, no se para nunca ni se suspende transitoriamente. Entonces, tenemos en la fase de diástole, tenemos una relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Recuerden, primero rápido y pasivo, solamente se abren las válvulas y entra sangre a los ventrículos. Luego, es lento y activo. ¿Por qué? Porque son las aurículas las que a través de esa contracción impulsan un 30% más de sangre hacia los ventrículos. Eso estira las fibras musculares, las estira más y con mayor fuerza se van a contraer. En la fase sistólica, primero, contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Están todas las válvulas cerradas. Ni entra ni sale sangre, de manera tal que el volumen se mantiene constante. Y después de esa contracción, que sirve para aumentar mucho la presión y abrir esas válvulas semilunares, se produce la fase expulsiva de los ventrículos. ¿Alguna duda aquí antes que entremos a la regulación? No, profe. No, profe. Todo claro. Bueno, me alegro. Porque a veces le tienen un poco de miedo al ciclo cardíaco. Ustedes véanlo como un cuento, ¿no? Cosa que lo vayan viendo a los procesos uno sucesivo al otro. Ahora, toda esta actividad cardíaca está muy regulada y tiene dos tipos de regulación, una regulación nerviosa y una regulación humoral. A la regulación nerviosa en parte ya la han estado viendo cuando han visto de la actividad del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En el bulbo raquídeo, en la formación reticular del bulbo raquídeo hay centros vitales. Esos centros vitales son el centro cardioinhibidor y el centro vasomotor, que no son los únicos, porque también hay otros centros vitales. Entonces, si les toca como tema de examen bulbo, ya saben que hay centros vitales. Hay otros como los centros respiratorios y hay otros no vitales que no vamos a venir al caso porque no es el tema de esta clase. Conclusión. Centros vitales en el bulbo que van a estar regulando la actividad cardíaca. Es el centro cardioinhibidor y el centro vasomotor. En verde tenemos la inervación simpática del corazón, que vamos a ver todo esto de acá, y en color morado es la inervación parasimpática. La inervación parasimpática está dada por los nervios vagos, que emergen o se originan en el núcleo dorsal del vago y en el núcleo ambiguo. Fíjense que esta inervación parasimpática, y esto es muy importante que hagan énfasis, solo va a inervar el nodo sinoauricular y el aurículo ventricular. Si bien hay bibliografías que dicen que también inerva, pero muy poco, las fibras del miocardio, nos vamos a restringir para evitar confusiones que el parasimpático a través de los nervios vagos solo inerva nodo sinoauricular y nodo aurículo-ventricular. A diferencia de la inervación simpática, fíjense, está en los centros superiores, las fibras simpáticas
que bajan por la médula espinal y hacen sinapsis en el asta gris lateral de la médula, sale por la raíz ventral, por los nervios de la raíz ventral, y va a los ganglios, a la cadena ganglionar simpática. Esta primera es la neurona preganglionar. Hace sinapsis en el ganglio y sale la neurona postganglionar, que va a inervar, al igual que el parasimpático, los nodos sinoauricular y auriculoventricular, pero además, inerva las fibras del miocardio. De manera tal que el sistema simpático puede influenciar en las 4 propiedades del miocardio. En cambio, el parasimpático solamente va a afectar la frecuencia y el sistema de conducción, nada más. Veamos qué pasa acá. Nosotros, desde la tercera clase que venimos diciendo, que el sistema nervioso, a través de los reflejos, permite que el organismo se vaya adaptando a las condiciones permanentemente cambiantes del medio externo o del medio interno. Vamos a analizar primero la vía motora. ¿Cómo funciona? Fíjense, esta es el área presora del sistema nervioso simpática. Esto lo van a ver acá. Ya lo han visto en sistema nervioso autónomo, este esquema, lo van a ver en la clase que viene y lo van a seguir viendo. Por eso este es un esquema muy simplificado de lo que lo van a encontrar en los libros, al mismo esquema presentado de otra manera. Es lo mismo, pero para nosotros en la cátedra consideramos que este es un esquema muy didáctico. ¿Cómo funciona? El área presora del sistema nervioso simpático baja por la médula espinal, como hemos dicho, y por su inervación va a inervar a los vasos de resistencia, que son las arteriolas, y también al corazón. A los vasos de resistencia, un toquecito nada más, voy a decir porque eso lo ven en la clase que viene, va a afectar el radio de los vasos. La manguera del jardín. Cuando ustedes están regando con la manguera, ponen el dedo en la punta. Cuando ponen el dedo en la punta, lo que hacen es disminuir el radio del vaso y el agua sale con mayor presión. Si sacan el dedo, el agua sale con menor presión. Algo similar ocurre en los vasos sanguíneos. Disminuye el radio, aumenta la presión, aumenta el radio, disminuye la presión. Pero en esta clase nos vamos a abocar acá, al corazón. ¿Qué hace el sistema simpático? Aumenta las 4 propiedades del corazón. La frecuencia cardíaca, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, favorece la conducción de ese potencial de acción, aumenta la fuerza de contracción de las cavidades cardíacas o de las fibras musculares cardíacas y también aumenta la excitabilidad de esas fibras. Si se estimula la actividad simpática en el corazón, entonces va a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción, podríamos resumir así. En cambio, si estimulamos el sistema parasimpático, que se acuerdan afectaba solamente a los nodos sinoauricular y auriculoventricular, lo único que va a hacer es deprimir esos nodos y al deprimir esos nodos va a disminuir va a disminuir la frecuencia cardíaca, solamente la frecuencia cardíaca. Ahora, en la actividad simpática, en el centro vasomotor no solo hay un área presora, sino también hay un área depresora. Entre las dos están regulando la descarga simpática.
¿Qué pasaría si a una persona se le sube la presión? Va a estimular receptores sensibles a esa suba, que por vía sensitiva van a ir al núcleo del tracto solitario. Si tiene la presión alta, para equiparar y disminuir esa presión alta, hay que disminuir la frecuencia cardíaca y hay que disminuir la fuerza de contracción. ¿Cómo se logra eso? Se logra inhibiendo a esta área presora. ¿Y cómo se inhibe? Se inhibe directamente por el núcleo del tracto solitario y se inhibe indirectamente porque el núcleo del tracto solitario va a estimular al área depresora y el área depresora va a inhibir al área presora. Cuando eso ocurre, lejos de estimular, disminuye la descarga simpática y va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Pero no solo puede ocurrir un aumento de la presión, también puede ocurrir que la presión sanguínea disminuya. En ese caso, no van a actuar estos receptores, que estos receptores están en puntos vasculares de alta presión. Si la presión ha disminuido, van a estar esos receptores en zonas de baja presión, como son, por ejemplo, las aurículas, como son, por ejemplo, los vasos a nivel pulmonar. Ahí van a desencadenar. ¿Y qué va a hacer si una persona le baja la presión? Si aumenta la frecuencia cardíaca, como lo van a ver en la clase que viene, ayuda a elevar la presión, entre otras cosas. Entonces, si baja la presión arterial, lo que queremos inhibir es la actividad parasimpática, porque lo que necesitamos hacer es levantar la presión. Si inhibimos la actividad parasimpática y aumentamos la actividad simpática, la presión aumenta, aumentando la frecuencia cardíaca. Es un proceso mucho más complejo que eso, que lo van a ver en la clase que viene. Ahora veamos cómo ocurre esto. Actividad simpática. Acá tenemos la neurona preganglionar y acá tenemos la neurona postganglionar que acabamos de ver hace un ratito. La preganglionar libera acetilcolina que actúa con receptores nicotínicos. Y la neurona postganglionar va a liberar noradrenalina o norepinefrina, es lo mismo, para actuar en las células blanco. Fíjense que aquí tiene una característica, la inervación simpática. Fíjense que las terminales tienen muchos abultamientos, denominadas varicosidades. ¿Y qué beneficio tiene esto? Que una sola neurona puede inervar un gran número de células efectoras. Cada una de estas varicosidades va a liberar el neurotransmisor que es la norepinefrina o noradrenalina. Es lo mismo. Esto era para recordar que el simpático inerva nodos sinoauricular, auriculoventricular y las fibras del miocardio. Conclusión, va a afectar a la frecuencia cardíaca igual que a la fuerza de contracción. Veamos cómo afecta entonces una de las propiedades. Hemos dicho que afectaba las 4 propiedades: cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y batmotropismo. Es importante que tengan en cuenta que cuando se libera, espérenme un minutito, bien, entonces, cuando se libera la noradrenalina, a nivel del corazón siempre va a actuar con receptores beta 1. Entonces les pongo este logo para que lo asocien. Simpático, a nivel del corazón, actúa con receptores beta 1. ¿Qué pasa cuando el neurotransmisor se une al receptor
beta 1. Aumenta el AMP cíclico. Y al aumentar el AMP cíclico, aumenta la conductividad al calcio y disminuye la conductividad al potasio. Veamos en el caso, espérenme un momentito. Bien, esto que estamos viendo acá es el potencial de acción normal en el nodo sinoauricular, en azul, en azul. Fíjense, este era el prepotencial que habíamos visto. Y si nosotros contamos el número de latidos que hay, vamos a ver que tenemos 3. 1, 2 y 3. Estos son algunos resultados. Voy a silenciar el teléfono. Bien, entonces, ¿cuántos latidos tenemos? ¿Cuántas descargas o potenciales de acción en el nodo sinoauricular? Tenemos 3. En azul, 1, 2 y 3. ¿Cuántos latidos o cuántos potenciales de acción se producen por la descarga simpática? Contemos en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora analicemos por qué ocurre esto. Analicemos el prepotencial de las fibras normales. Perdón, no de las fibras normales. De las fibras cuando están actuando sin la influencia simpática. Vemos que este prepotencial tiene una duración que está representada por esta línea negra. Cuando se produce la descarga simpática, esta prepotencial aumenta mucho su pendiente. ¿Por qué aumenta su pendiente? Porque disminuye la permeabilidad al potasio y aumenta la permeabilidad al calcio. Efectos opuestos a lo que se producía, si ustedes revisan cuando hemos hablado al inicio. Esto hace que esta pendiente aumente mucho. Y si aumenta la pendiente, se acorta la duración que ésta lleva. Al acortarse la pendiente, se van a producir potenciales de acción que en el resto se produce muy parecido a cuando no tienen la influencia simpática. Al acortarse el prepotencial, en el mismo lapso de tiempo hay un mayor número de descargas. Entonces, ¿qué efecto produce la descarga simpática? En el cronotropismo y siempre actuando sobre receptores beta. Aumenta la pendiente y al aumentar la pendiente hay un mayor número de descargas. Esto va a ser a costa de disminuir la duración de la diástole. Y si disminuye la duración o el tiempo de la diástole, también va a disminuir el tiempo de llenado ventricular. Si se llena menos el ventrículo, expulsa también menos cantidad de sangre. ¿Qué efecto tiene sobre el cronotropismo? Acorta el tiempo en el ciclo cardíaco. Los ciclos cardíacos se dan mayor número de ciclos cardíacos en el mismo tiempo. Y en el inotropismo aumenta la permeabilidad del calcio. Al aumentar la permeabilidad del calcio, ese calcio es el que está interactuando en el proceso de contracción. Por ende, va a haber una mayor fuerza de contracción. A diferencia de esto, veamos qué pasa cuando hay una descarga parasimpática, no simpática. Nuevamente, la vía motora, tenemos una neurona preganglionar, este es el ganglio, y esta es la neurona postganglionar. En esto no me detengo mucho porque ya lo han visto en sistema nervioso autónomo. La neurona preganglionar libera acetilcolina. La acetilcolina actúa con receptores nicotínicos y esta neurona postganglionar también va a liberar acetilcolina, que en este caso, como estamos hablando del corazón, va a actuar con receptores M2, receptores muscarínicos. Recordemos, el vago inervaba solamente el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. ¿Qué es lo que pasa? A través de la acetilcolina, cuando actúa con receptores M2,
aumenta la permeabilidad al potasio y disminuye la permeabilidad al calcio. El efecto opuesto al simpático en cuanto al flujo de iones. Acá hay que tener en cuenta que la inervación de los nodos es por dos ramas diferentes del vago. El nodo sinoauricular está inervado por el vago derecho y el nodo auriculoventricular está inervado por el vago izquierdo. ¿Qué pasa si de alguna manera hiperpolarizo este nodo? El nodo sinoauricular no va a tener ningún efecto y va a seguir descargando. ¿A qué frecuencia? A, supongamos, 60 latidos por minuto. Pero a nivel del nodo auriculoventricular sí va a haber un bloqueo. Pero la aurícula se va a contraer al mismo cantidad de potenciales de acción que se generen. Por ejemplo, 70 latidos por minuto. A diferencia, si deprimo este nodo sinoauricular, sí voy a ver un evento. El corazón va a entrar en bradicardia porque este es el marcapasos cardíaco. Entra en bradicardia y si sigo estimulando, puede llegar al paro cardíaco. Ahora, ¿en qué para? ¿En sístole o en diástole? En diástole. ¿Por qué en diástole? Porque el potasio hiperpolariza. Al ser hiperpolarizante, es cardiodepresor. Entonces, si estimulo bajo derecho, puedo llegar al paro cardíaco. Si estimulo el vago izquierdo, lo único que puede ocurrir es un bloqueo. Bien. Entonces, esto es lo que les decía. Vago derecho inerva el nodo sinoauricular, vago izquierdo el nodo auriculoventricular. Veamos cómo se produce esta bradicardia. Acá tenemos, estas son las descargas del nodo sinoauricular. Fíjense, cuando no hay una influencia parasimpática, ¿cuántos potenciales hay? 1, 2 y 3. Pero cuando está bajo la influencia parasimpática, vamos a ver que hay 1 y 2 descargas. No 3, 2. O sea que veo que la frecuencia ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Y esto es pregunta de examen. ¿Cómo actúa el simpático y cómo actúa el parasimpático? En ambos casos actúan acá, a nivel del prepotencial, que es donde vemos la marcada diferencia. Como aumenta la permeabilidad al potasio, se produce primero una ligera hiperpolarización. ¿Pero qué pasaba normalmente aquí? Había una disminución a la permeabilidad al potasio y a un aumento en la permeabilidad al calcio. Esto es un efecto totalmente opuesto. Al ser opuesto, esta pendiente se alarga. Y si nosotros vemos esto, fíjense, primero una ligera hiperpolarización inicial y después si vemos el tiempo que lleva el prepotencial normal, es este. Pero si analizamos el tiempo que lleva el prepotencial por influencia parasimpática, se alargó mucho más. El resto del potencial de acción es bastante parecido, nada más que en la repolarización hay una pequeña hiperpolarización, lo cual hace más negativa a la fibra. Entonces, conclusión. Veamos qué pasa con la frecuencia cardíaca por influencia simpática. Fíjense, en el mismo periodo de tiempo, normal tenemos 3 descargas. Con influencia simpática, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que hay un proceso de taquicardia. Si vemos por la influencia parasimpática, en el mismo tiempo vamos a tener 2 descargas. O sea que hay una bradicardia. Esto es pregunta de examen. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que repasemos algún punto o que veamos todo esto?
Diga. Sí. El placer, ¿no? Después de o en una comida, un domingo, digamos, pongamos un examen y un domingo en familia, sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La frecuencia cardíaca está en equilibrio y da la frecuencia necesaria para cada momento. Por ejemplo, si usted está sentado escuchando la clase, tiene una determinada frecuencia. Pero si tiene que salir corriendo por el motivo que sea, esa frecuencia aumenta. Por ejemplo, tuvo que correr porque ocurrió algo que le llamó la atención o lo puso nervioso, esa frecuencia tiene que aumentar. Y si después vuelve, está almorzando en familia, estén tranquilos, la frecuencia disminuye. Esos ajustes están comandados por los dos sistemas, el simpático y el parasimpático. En general, hay momentos en que prevalece uno de los sistemas, el simpático parasimpático, y hay otros en donde prevalece la actividad del otro sistema. Ahora, cuando no hay ninguna situación de alerta, ni tampoco es el domingo que está, sino que está haciendo otras actividades, la actividad de los dos sistemas nerviosos están en equilibrio, siempre en equilibrio. Hay un poco de descarga de uno en un momento, un poco de descarga más del otro, prevalece uno o prevalece el otro, pero los dos están actuando y en equilibrio. ¿Para qué? Para mantener no solo la frecuencia cardíaca, sino también la fuerza de contracción a los diferentes eventos. Como le decía, usted está tranquilo viendo la clase. Entonces, tiene una determinada demanda cardíaca. Si usted tiene que salir corriendo, tiene que luchar, va a tener otra demanda distinta. Y si se está recostando ya porque quiere descansar, la demanda es diferente. ¿Cómo ajustar la actividad cardíaca a las diferentes demandas? Es por la interacción de estos dos sistemas. En momentos es más relevante uno, por momento puede ser más relevante otro. Y a veces están muy equilibradas las descargas de uno y de otro. ¿Le contesté su pregunta o quiere que intente de otra manera? Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, por mi parte no. Bien. Entonces vamos a entrar ya a la última parte. Y es que la actividad cardíaca también está regulada no solo por el sistema nervioso, sino también hay una regulación humoral. Y esto es, por ejemplo, pregunta de examen, el papel de las hormonas tiroideas. Es pregunta de examen y ustedes todavía no han llegado a ese trabajo práctico, pero tengan en cuenta este punto para cuando estudien. Las hormonas tiroideas aumentan el número y la sensibilidad de los receptores para las catecolaminas. ¿Cuáles eran los receptores simpáticos a nivel del corazón? ¿Se acuerdan este logo que les puse acá? Beta 1. Beta 1 y beta 2. Exactamente, el beta 1. En el corazón es beta 1, no hay beta 2. Estrictamente puede haber beta 2, pero prácticamente son beta 1. Entonces, repiten, en el corazón, receptores beta 1. Estas hormonas tiroideas no solo que van a aumentar la expresión de esos receptores, va a haber más cantidad de receptores beta 1 en el corazón, sino que también aumentan la sensibilidad de esos receptores para las catecolaminas. Eso es lo que lleva a que aumenten la frecuencia cardíaca y también aumenta la fuerza de contracción. Pero no solo esas hormonas pueden actuar sobre la actividad cardíaca. También, por ejemplo, la adrenalina, que está en las médulas suprarrenales.
que es un ganglio simpático modificado. Hay otras hormonas también, como el glucagón, como la angiotensina 2, como las endotelinas, que son locales, que van a aumentar los niveles de AMP cíclico. Y al aumentar los niveles de AMP cíclico también van a producir un efecto similar a los que produce la noradrenalina. Y también hay otras hormonas que modifican el volumen extracelular y el retorno venoso. Esto lo vamos a ver con mayor énfasis en la clase del jueves que viene. ¿Qué es el retorno venoso? El retorno venoso es la cantidad de sangre que llega al corazón. Y como hemos dicho, mayor cantidad de sangre al corazón, mayor se estiran las fibras y mayor fuerza de contracción. Eso también. ¿Qué hormona van a afectar este volumen extracelular? Es la hormona antidiurética, o sea, que conserva el agua y menor excreción de orina, y el sistema renina-angiotensina que ustedes van a ver en la clase que viene. Y también hay iones. Por ejemplo, el sodio y el calcio son iones despolarizantes, a diferencia del potasio, que es un ion hiperpolarizante. Entonces, el sodio estimula las actividades del corazón, mientras que el potasio las deprime. Por eso es cardiodepresor, y no se olviden que produce el potasio, al igual que el sistema parasimpático, puede producir una hiperpolarización tan grande que produzca un paro cardíaco en diástole. Y por último, vamos a ver brevemente, porque esto lo van a ver en la clase que viene, el péptido natriurético atrial, que habíamos dicho que el corazón no solo tiene una importantísima función como bomba que permite el fluido de la sangre por los vasos, sino que también tiene una función endocrina. Libera el péptido natriurético atrial. Atrial quiere decir que se produce en la aurícula. Y natriurético, que elimina sodio en la orina. Por esa razón, a través de la eliminación, atrás del sodio se va el agua. Si se elimina líquido, disminuye, si se elimina agua del agua que está en la sangre, disminuye el volumen. Al disminuir el volumen, disminuye la presión. Por otro lado, este péptido también es un potente vasodilatador. Al dilatar esto que yo les decía con la manguera del jardín, al aumentar el radio de los vasos, disminuye la presión. Y en el riñón produce la inhibición de la reabsorción de sodio. Al inhibir la reabsorción, el sodio se excreta con la orina. Atrás del sodio, el agua. Y esto va a disminuir el volumen. Al disminuir el volumen que hay de sangre, va a disminuir el retorno venoso. Menos volumen de sangre dificulta el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, hay menor volumen en los ventrículos. Y al haber menor volumen de sangre en los ventrículos, disminuye la fuerza de contracción. ¿Alguna pregunta respecto a esto, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, Antes de que salga, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. Ahí en la regulación nerviosa, el núcleo del tracto solitario, ¿dónde está? En el bulbo, ¿También? sí. ¿Y Sí, ese, sí. ese CBS qué era? A ver, volvamos. Acá, esperen un poquitito. Claro. Donde esto es la actividad, es el núcleo dorsal del vago. Lo de arriba, digamos, el CBS de arriba, el que saca una flechita hacia el núcleo del tracto solitario. Perdón. El núcleo del tracto. Bueno, no, esto no corresponde, déjelo, ya lo voy a Bien. sacar
no hace falta que lo sepan. Ah, bien, bien, bien. Listo. Gracias, profesor. No, por favor. Esperen un poquito, chicos, que... Ahí está. Entonces, ¿ha quedado claro esto para ustedes, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, yo creo que No, ninguna. profe, por mi parte no. Bueno. Entonces recuerden, la clase que viene habíamos visto sistema cardiovascular, corazón con los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos eran las arterias, capilares y venas. En la clase que viene van a estudiar lo que son arterias, presión arterial y cosas muy importantes. Y en la clase del jueves van a tener nuevamente conmigo donde vamos a ver los capilares y cómo se produce el intercambio, algo que es muy interesante, y todo el sistema venoso. Bueno, chicos, nos vemos entonces el jueves que viene.